Buenos días. Vamos a leer un texto de la Escritura en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 16, en esta mañana. Primera de Pedro, capítulo 1, del 13 al 16. Un texto que tiene como encabezamiento llamamiento a una vida santa. Y dice así, Primera de Pedro 1, 13 al 16. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Ese es el pequeño texto de la Escritura, Primera de Pedro 1, 13 al 16, que tenemos para esta mañana. Si observáis, son los versículos siguientes a los que leímos la semana anterior. En la semana anterior descubrimos que los profetas, y en una parte también los apóstoles, estaban administrando y estaban dando a conocer y estaban revelando cosas que no eran solamente para ellos mismos, eran principal y fundamentalmente para aquellos a los que ellos servían y para los que vendrían después. Y en ese para los que vendrían después, pues estamos incluidos nosotros. Esta escritura, así pues, fue dada y revelada para nosotros. La escritura es donde Dios te habla directamente, donde Dios te enseña directamente, donde Dios te guía y donde Dios te da instrucciones particulares. Como bien sabéis, Dios es un Dios santo. El hombre nunca podrá entender en plenitud qué es la santidad de Dios. Siempre va a tener una idea no bastante, muy limitada de la santidad, de lo que Dios es en sí mismo. Pero hay una cosa clara que Dios deja al hombre en la Escritura, y es que Dios quiere, desde el principio, que el hombre se parezca a Dios. La Biblia es clara cuando dice que cuando Dios se pone a crear al hombre, dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Somos imagen de Dios porque nunca podremos llegar a ser ni siquiera nada parecido a Dios, ya que somos simplemente criaturas. Tenemos una semejanza de Dios, una semejanza moral. El hombre es un ser moral, el hombre es un ser inteligente, el hombre es un ser con voluntad. Y todo eso que Dios hizo en el hombre, hacerlo a imagen y a semejanza de Dios, tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? El propósito es hacernos parecidos a Él. Por eso el Evangelio, cuando viene a tu vida diciéndote que Dios está dispuesto a salvarte, que Dios está dispuesto a dar tu herencia en la eternidad, y que todo eso incluye además el paquete de la transformación. La realidad de que Dios quiere que tú y yo llevemos una vida santa. Llamamiento a una vida santa es el encabezamiento que hay ahí. Y la primera frase del versículo 13 dice: ceñid vuestros lomos, ¿verdad? Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Bueno, ¿qué es eso? Los lomos ya sabemos lo que es, ¿verdad? Los lomos del costado. Ceñir es algo que esté apretado y el entendimiento es el coco. Aquí
está recurriendo el apóstol a una idea, no muy erudita, pero una idea muy práctica. ¿Sabéis? Los judíos vivían con ropas que no eran especialmente cómodas. Ellos estaban siempre vestidos con lo clásico, con lo de siempre, de manera que estaba muy bien para cubrirte, estaba muy bien para resguardarte del frío, estaba muy bien para muchas cosas, pero no estaba muy bien para cuando tú necesitabas apretar la marcha, cuando tú necesitabas aligerar el paso, cuando tú necesitabas correr la carrera que tienes por delante. Esas ropas no estaban muy bien, de manera que, lo habréis leído en la Escritura, en algunas ocasiones ellos se recogían la ropa y se la ceñían al cinturón. ¿Por qué se la ceñían? Porque necesitaban correr, necesitaban libertad de movimiento, necesitaban quitarse de medio todo aquello que para ese propósito que en ese momento tenían, les iba a coartar, les iba a impedir correr como debían. Lo que es una realidad en el plano físico es también una realidad, y a veces mucho mayor, en el plano espiritual. Igual que aquí Pedro aconseja ceñir los lomos de vuestro entendimiento, nosotros lo necesitamos también. Nosotros necesitamos aclararnos las ideas, tener las cositas claras. ¿Para qué? Para poder crecer, para poder avanzar, para poder ser aquello que Dios quiere y para llevar una vida en santidad, pero en una santidad creciente. Porque es cierto que todos los creyentes somos santos. La santidad tiene que ver sobre todo con tu situación delante de Dios. La santidad en el hombre no tiene que ver con la perfección. Los santos no son los perfectos porque perfecto solo hubo uno que se llamó Jesús y ese es el santo de los santos. Ese sí que es perfecto. La santidad en el hombre no tiene tanto que ver con lo que es, sino en dónde está. El hombre no es perfecto porque lo haga todo bien, o no es santo porque lo haga todo bien. Es santo porque ha sido apartado por Dios para salvación. Ha sido apartado por Dios para santidad. Ese es el carácter de la santidad del hombre a los ojos de Dios. Esa es una realidad. En esa realidad estamos todos los creyentes y estamos todos en el mismo nivel. Porque sin esa santidad que Dios te da por la fe en Jesucristo, nadie podría entrar en el cielo. Sin santidad nadie verá al Señor. O sea, si la persona no es santa, si la persona no ha sido apartada por Dios, no podrá ser salvo. No habrá una obra de regeneración en él. No nacerá de nuevo. No habrá nada. Pero la santidad no tiene que ver única, sola y exclusivamente con tu situación en Cristo, que es una situación de justificación y de salvación, porque has sido apartado por Dios para salvación al creer en el nombre de Jesús. La santidad no solamente tiene que ver con eso. La santidad además tiene otro plano, que no solamente el hecho de estar en Cristo, sino el hecho de vivir en Cristo. Porque si no es una santidad que se quedaría en pura teoría y que no dando fruto llegaríamos a la conclusión que donde no hay fruto no hay vida. La santidad real, la santidad que salva, la santidad que te asegura un hueco, un lugar en el cielo, es aquella santidad que obra en tu vida, que cambia tu vida, que transforma tu vida. A veces empieza con cosas pequeñitas y se va, en la medida que la persona va creciendo, se va extendiendo a cosas de más y de más y de más y de más envergadura. Pero hay que tener en cuenta una cosita, y por eso es por lo que aquí dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. O sea, tened las cosas claras para que no os engañen. Hay alguien que está en este mundo continuamente trabajando
continuamente, muy entre comillas, ministrando, que es el maligno. El maligno no busca la santidad, nunca quiso la santidad y odia la santidad tanto en Dios como en el hombre. Dios está haciendo una obra en el creyente. El creyente es un ser humano. El creyente de cuando en cuando mete la pata, y a veces en temporada, no solo de cuando en cuando, sino con frecuencia. Y cuando el creyente descubre que no llega, que es incapaz y que no está a la altura, tiende a sentirse desesperado, tiende a sentirse desanimado, y ese es el momento en que el diablo ataca. El diablo ataca para decir, ves, eres un hipócrita, porque no llegas a la altura. Ves, eres un hipócrita, porque das una de cal, pero también das otra de arena. Ves, no estás a la altura. No estás a la altura. Has defraudado a Dios y te has defraudado a ti mismo. Pero la verdad es que Dios no lo ve así. En ocasiones el creyente es demasiado exigente consigo mismo y demasiado benévolo con los demás. También los hay que son lo contrario, que son exigentes con los demás y benévolos con sí mismos. Pero aquí lo que el Señor te está diciendo es, párate, ponte a pensar en que en tu vida Dios está haciendo una obra, y el hecho de que a veces caigas, el hecho de que a veces te equivoques, el hecho de que a veces te defraudes a ti mismo, no quiere decir que tú no seas sincero, no quiere decir que tú no seas un hombre y una mujer cristiana, un hombre y una mujer del Señor. Quiere decir simplemente que eres un hombre y una mujer pecador, porque por eso vino Cristo. Si tú pudieras salvarte por ti mismo, Cristo no habría muerto. Si nosotros pudiéramos salvarnos obrando la ley, Cristo no habría venido. Si nosotros, una vez salvados, una vez regenerados, pudiéramos llevar la vida cristiana perfecta de una manera impecable, entonces el Espíritu Santo no tendría necesidad de estar continuamente en tu vida y en la mía. El maligno puede intentar engañarte. El hecho de que no seas lo que tú quieres no quiere decir que no seas lo que Dios quiere. Puede que tú no seas tanto como querrías, pero eres lo que Dios quiere. Eres un hijo suyo si has confesado el nombre de Jesús como Señor y Salvador. Entonces, esa carrera que tenemos por delante, que es la carrera de la vida, es una carrera larga y no es una carrera fácil. Y hay momentos de alegría, hay momentos de ánimo y hay momentos de desánimo. En esos momentos de desánimo, cuando el enemigo viene y te dice, no estás a la altura, no vale, no mereces la pena, Dios no aceptará. Pero la Escritura dice, teñid los lomos de vuestro entendimiento, pensad como tenéis que pensar y sed sobrio. Ser sobrio es analizar las cosas tal y como son y no simplemente como te parece. A veces crees que te vas a comer el mundo y a veces piensas que el mundo te va a comer a ti, pero la realidad es que tú en Cristo Jesús eres más que vencedor. La realidad es que nadie te puede separar de su mano. La realidad es que ante el miedo al futuro tú puedes estar cierto y seguro de que todas las cosas suceden para el bien de los que aman al Señor. Esa es la realidad. Y el creyente tiene que guiarse por la realidad iluminada por el Espíritu Santo. Pues bien, dice más ahí la Escritura. En ese versículo os dice, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. En ese buscar la santidad y descubrir que uno no llega, uno puede frustrarse. En ese querer servir al Señor y servir al Señor, pero no llegar a donde uno quiere llegar, uno puede frustrarse. En ese querer y no llegar, uno tiene que esperar por completo en la gracia de Dios.
Porque Dios permite tu situación y Dios permite mi situación para que descubramos que es por gracia. Que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y que Él tiene misericordia del que tiene misericordia, simplemente porque Él es bueno y al tiempo es justo. La gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Está hablando de la salvación, está hablando de la justificación, está hablando de la realización de todo lo que ahora es sí y amén en Jesucristo, pero en el tiempo aún no se ha cumplido. Ahora somos bendecidos con mucha gracia. Dios está bendiciendo nuestras vidas, dándonos de comer, protegiéndonos, manteniéndonos la salud, dándonos vida, dándonos días en los que nos relacionamos con gente que nos quiere como nosotros. Pues somos una familia pequeña, pero nos queremos. Dios está bendiciendo, bendiciendo, bendiciendo continuamente con gracia, en el trabajo. Pero la gracia real, la gracia auténtica, la gracia que va a sobrepasar toda tu imaginación y toda mi imaginación, es la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. No esperéis, no descanséis en vuestro cumplimiento de la ley. Es que yo soy mejor que aquel o mejor que la otra. No tiene nada que ver con eso. Es que yo estoy siendo fiel. No tiene nada que ver con eso. Esperad por completo en la gracia que se os traerá. Dios os llamó y no fue por casualidad. Dios os llamó porque tenía un propósito. No nacisteis en una familia porque nacisteis en esa familia. Y no te convertiste porque, bueno, dio la casualidad. No. Dios tiene un propósito perfecto, un propósito que se cumple, que sí, que es amén en Jesucristo. Y ese propósito, en su culmen, lo veréis hecho realidad cuando venga el Señor Jesús. Para eso tenéis que esperar en su gracia. Todo aquello que Dios nos va a dar, que es sublime, que es inimaginable y que desborda cualquier pensamiento nuestro, todo eso es por gracia. Estar sin problema, estar con gozo, estar con felicidad, estar con alegría, estar conociendo a Dios, estar conociendo su creación de una manera sin límites en la eternidad, es por gracia. Poder llegar hasta allí es por gracia. Ni vosotros ni yo podemos hacer nada, pero podemos esperar por completo en la gracia que se nos traerá cuando Jesucristo se manifieste. Y ahora, para este mundo, entre tanto, está lo que te dice el versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. En el creyente siempre hay una lucha entre lo que tengo que hacer y a veces lo que quiero hacer. Porque el creyente ha sido regenerado, ha sido salvado, ha sido santificado, pero al tiempo todavía hay una parte ahí que sigue siendo una naturaleza humana caída que tira para donde tira. Y siempre tira en la misma dirección. Siempre tira en la misma dirección. Sin embargo, aquí Pedro está diciendo, no te conformes. Lucha contra eso. Nadie es perfecto, todos somos pecadores, pero Dios ha puesto en ti su Santo Espíritu. Y el Espíritu de Dios te anhela celosamente. Y el Espíritu de Dios, que es un Espíritu Santo, lo que busca es la santidad en tu vida. Por eso está ahí esa lucha entre hacer lo que tú quieres y no ser capaz de hacerlo. Ahora,
el consejo del Señor es: no os conforméis, seguid luchando. Sigue luchando por amar a los demás aunque no lo merezcan o aunque no te traten bien. Sigue luchando por dar tu tiempo al Señor cada día en oración y leyendo la Biblia. Porque lo puedes hacer en el trabajo, lo puedes hacer mientras estás fregando la loza, lo puedes hacer mientras te desplazas a cualquier lado. Sigue luchando por hacer lo que Dios quiere. No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. El hombre del mundo es el hombre que no busca a Dios. Ese tiene otros deseos. Y la mujer del mundo exactamente igual. Esos deseos en parte en nosotros siguen. Pero no tienen por qué primar, no tienen por qué imperar, no tienen por qué sobreponerse a la obra del Espíritu de Dios que está en tu vida. Dios quiere que tú busques de Él. Dios quiere que tú leas todos los días. Dios quiere que tú tengas comunión con Él. Dios quiere que tú tengas comunión con hermanos. Dios quiere que tú crezcas en el conocimiento y en la gracia. ¿Por qué no te tienes que conformar? Pues no te tienes que conformar, como dice el versículo 15, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir. Santo es una única palabra, pero abarca todo, toda una vida. En todo lo que te ocurre en la vida puedes vivirlo en santidad o puedes vivirlo en el pecado. Dios quiere que lo vivas en santidad. Dios quiere que lo vivas apartado del mundo y en la presencia de Él. En el fondo la santidad no es otra cosa que esa. Es ir acompañado continuamente por el Señor en tu vida. Es dejarle a Él que tome la dirección de tu vida. Dejarle a Él que tome las decisiones en tu vida. Dejarle a Él que ponga las prioridades en tu vida. Dejarle a Él que te interprete el futuro, la escritura, lo que a ti te viene bien, lo que te conviene, lo que es importante y lo que no lo es. Dejarle a Él. Que Él viva en ti. San Pablo dijo: ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ser santo no es otra cosa que el Señor viva en ti. Y que Dios llegue a manifestarse a través de ti. Y que Dios obre a través de ti. ¿Y somos pecadores? Sí. Pero también somos templos del Espíritu Santo. De manera que Dios puede manifestarse a través de nosotros y de hecho se manifiesta a través de nosotros. Muchísimas veces. Fijaros lo que dice el 16. Escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Nosotros hemos creído en un Dios santo y servimos a un Dios santo. Por eso, de alguna manera, en alguna medida, debe manifestarse esa semejanza, debe manifestarse un reflejo, un residuo, si queréis, de esa santidad. Dios quiere, Dios puede darte una vida santa. De hecho, la vida santa es la vida más gozosa y es la vida más tranquila y es la vida más plena y es la vida más llena que uno puede vivir. Y muchos creyentes lo han experimentado. Hay creyentes que han vivido etapas de su vida desastrosas. Y resulta que la vida se les iba como se va el agua por el fregadero. Pero a esos mismos creyentes han llevado etapas de comunión, etapas de consagración, etapas de entrega, etapas de buscar de Dios, etapas de leer la Escritura, etapas de esforzarse en serle fiel. Y entonces sus vidas han sido completamente diferentes y las 24 horas del día han estado llenas, pero llenas de fruto,
llenas de comunión y llenas de bendición alrededor de ellos. ¿Por qué? Porque estaban siendo usados por Dios, porque vivían en santidad. Dios quiere que seamos santos. Santo no es ser perfecto. Santo es vivir apartado en la comunión con Dios. Cuando tú vives en esa comunión con Dios, entonces cuando eres capaz de bendecir alrededor, de alumbrar alrededor. Y cuando Dios empieza a salvar a tu alrededor, porque vives en su comunión. Así que el Señor quiera que esto nos lo tomemos en serio. Llamamiento a una vida santa. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Amén.